Hoy, en El origen del todo, vemos a Juan Manuel de Rosas, quien aparece en la escena política hacia 1820. La vida en Argentina tuvo un color rosista. Su figura se incrustó en la vida pública y privada, y en el acontecer económico, cultural y político del país. Como resultado de ese espectacular protagonismo del caudillo bonaerense, su vida estuvo a expensas de las corrientes de opinión. Juan Manuel de Rosas, conocido como el restaurador de las leyes y el estanciero más influyente de Buenos Aires, además de ser uno de los gobernadores más respaldados en la historia de la provincia, nació en Buenos Aires el 30 de marzo de 1793. Realizó sus estudios iniciales en un colegio privado dirigido por Francisco Javier Argerich, aunque su inclinación no era hacia la literatura, sino hacia las actividades del campo. Durante las invasiones inglesas, participó de manera activa en la defensa del regimiento de Migueletes de Caballería. Después de la Reconquista, regresó al campo y se mantuvo alejado de los acontecimientos de la Revolución de Mayo. Años más tarde, comentaría: En los tiempos anteriores a la Revolución, la subordinación estaba bien puesta, sobraban recursos y había unión. En marzo de 1813, Juan Manuel de Rosas se casó con Encarnación Ezcurra, quien se convertiría en su compañera tanto en la vida personal como en la política. Tras el matrimonio, devolvió a sus padres las tierras que administraba y decidió iniciar su propia empresa. En noviembre de 1815, se asoció con Juan Nepomuceno Terrero y Luis Dorrego para formar una compañía dedicada a la explotación ganadera, al salado de pescado y a la exportación de diversos productos en la estancia llamada Los Cerrillos. La gestión de sus estancias le permitió a Rosas adquirir un profundo conocimiento sobre la vida y las costumbres de sus peones. Se propuso ganar su influencia a toda costa, lo que le llevó a identificarse con ellos, proteger sus intereses y trabajar arduamente para ganar su confianza. Después de la caída del Directorio, en 1820, Rosas comenzó a involucrarse activamente en la política de Buenos Aires. Apoyó y promovió la candidatura de Martín Rodríguez para la gobernación y participó en el Pacto de Venegas entre Santa Fe y Buenos Aires, además de encargarse de entregar 30.000 cabezas de ganado al caudillo santafesino, Estanislao López. El derrocamiento de Dorrego y su posterior fusilamiento a manos de Lavalle llevaron a Rosas de nuevo al centro de la escena política. Después de este episodio, Lavalle se dirigió a Santa Fe para reunirse con Paz, pero fue derrotado en Puente de Márquez por las fuerzas aliadas de López y Juan Manuel de Rosas. A raíz de esto, firmó el Pacto de Cañuelas con Rosas el 24 de junio de 1829. Sin embargo, tras su fracaso, 2 meses después volvieron a firmar un nuevo acuerdo en Barracas, donde se estableció la elección de una junta de representantes que nombraría a Juan José Viamonte como gobernador interino de Buenos Aires. Este, a su vez, convocó a la Sala de Representantes porteña para elegir al gobernador definitivo. El 8 de diciembre de 1829, la Sala de Representantes proclamó a Juan Manuel de Rosas como gobernador de Buenos Aires, otorgándole facultades extraordinarias y el título de restaurador de las leyes. Rosas llevó a cabo una administración provincial ordenada, reduciendo gastos, aumentando impuestos y superando lentamente el déficit fiscal heredado. Además, restableció relaciones con la Santa Sede, que habían estado suspendidas desde 1810. El sector terrateniente fue el principal apoyo de Rosas, en una estructura social que se basaba en la tierra, donde las grandes estancias conferían estatus y poder. Rosas contaba con el respaldo de los grupos dominantes de Buenos Aires, quienes no estaban dispuestos a compartir las ganancias de la aduana con las demás provincias. Él les garantizaba el orden y la disciplina social necesarios para el desarrollo de sus actividades económicas. Asimismo, gozaba de un fuerte apoyo entre los sectores populares de Buenos Aires, lo que lo hacía aparecer ante los terratenientes como la única figura capaz de contener y canalizar las demandas de las clases bajas. En agosto de 1830, varias provincias del interior formaron la Liga Unitaria bajo el liderazgo del general Paz. En enero de 1831, Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos firmaron el Pacto Federal, una alianza político-militar destinada a combatir a los unitarios de Paz. Finalmente, Paz fue derrotado y capturado por López, y Rosas, López y Quiroga se convirtieron en los principales líderes de la Confederación. Sin embargo, Rosas demostró ser el más poderoso y continuó aislando a Buenos Aires de las demás provincias.
En 1832, Rosas fue reelegido como gobernador de Buenos Aires y pidió la renovación de sus facultades extraordinarias, pero la Sala de Representantes se opuso, lo que lo llevó a renunciar. Fue elegido el general Juan Ramón Balcarce, un candidato apoyado por Rosas, quien entre 1833 y 1834 llevó a cabo una campaña en el desierto financiada por la provincia y los estancieros bonaerenses preocupados por la amenaza indígena a sus propiedades. Durante esta campaña, Rosas combinó la conciliación con la represión, negociando con los pampas y enfrentándose a los ranqueles y a la confederación liderada por Juan Manuel Calfucurá. Según un informe que presentó Rosas al gobierno de Buenos Aires al inicio de la campaña, el resultado fue de 3.200 indios muertos, 1.200 prisioneros y 1.000 cautivos blancos rescatados. El éxito de la campaña aumentó aún más su prestigio político entre los terratenientes bonaerenses, quienes ampliaron sus propiedades y se sintieron más seguros con la amenaza indígena controlada. A pesar de alejarse físicamente de la provincia, Rosas no se desentendió de la política. Su esposa, Encarnación Ezcurra, se convirtió en su representante y, con el apoyo de la Mazorca, conspiró contra los gobiernos de Balcarce, Viamonte y Maza durante la ausencia de Rosas. La agitación política liderada por Encarnación contribuyó significativamente a generar un ambiente de gran inestabilidad que favorecía los intereses de Rosas. La situación se agravó aún más con la presencia del caudillo riojano Juan Facundo Quiroga, quien se encontraba en Buenos Aires bajo la protección de Rosas. Quiroga expresó al restaurador su preocupación por la necesidad de convocar un congreso para organizar constitucionalmente el país. Sin embargo, Rosas se opuso, argumentando que no había condiciones mínimas para ello y que era esencial que cada provincia se organizara primero. Rosas era consciente de que una organización nacional podría significar la pérdida para Buenos Aires de su disfrute exclusivo de las rentas aduaneras y otros privilegios. Ante un conflicto entre las provincias de Salta y Tucumán, el gobernador de Buenos Aires, Manuel Vicente Maza, quien era afín a Rosas, encomendó a Quiroga la mediación. Después de un éxito parcial, Quiroga emprendió el regreso y fue asesinado el 16 de febrero de 1835 en Barranca Yaco, Córdoba. La muerte de Quiroga llevó a la renuncia de Maza y fomentó entre los legisladores porteños la idea de la necesidad de un gobierno fuerte y autoritario. Con una amplia mayoría, reflejada tanto en la legislatura como en un plebiscito que dio 9.713 votos a favor y solo 7 en contra, Juan Manuel de Rosas fue reelegido en marzo de 1835, esta vez con plenos poderes. La hegemonía de Rosas se consolidó mediante la unificación ideológica del pueblo de Buenos Aires, a través del uso obligatorio de la divisa punzó, un estricto control de la prensa y una dura represión contra la oposición política e ideológica llevada a cabo por la Sociedad Popular Restauradora, conocida como la Mazorca. Esta fuerza de choque de Rosas se encargó de intimidar y eliminar a los opositores, causando miles de víctimas durante su extenso dominio. En 1835, Rosas promulgó la Ley de Aduanas, que protegía las materias primas y productos locales al prohibir o imponer altos aranceles sobre la importación de mercancías que pudieran perjudicar la producción nacional. Esta ley benefició a las provincias, especialmente a Buenos Aires, que vio un aumento significativo en sus ingresos aduaneros. Todo producto argentino destinado al exterior debía tributar a Buenos Aires, al igual que cualquier producto extranjero que entrara al país. Con este mecanismo, Buenos Aires pudo estimular ciertas actividades económicas en el interior y obstaculizar otras, determinando qué productos extranjeros y de qué países podían ser consumidos en las provincias. Así, Buenos Aires tenía el control para favorecer o empobrecer a determinados grupos sociales en el resto del país. Durante su segunda gobernación, Rosas promovió la venta y el otorgamiento de tierras públicas, que pasaron a manos de los grandes ganaderos. También facilitó el acceso a la propiedad privada al ofrecer opciones de compra a los arrendatarios de contratos de enfiteusis, tanto al norte como al sur del río Salado. Rosas mantuvo excelentes relaciones con los comerciantes británicos y su gobierno durante gran parte de su mandato. Sin embargo, Francia no logró obtener de Rosas un tratado comercial similar al que Inglaterra había conseguido con Rivadavia. Los ciudadanos franceses estaban obligados a realizar el servicio militar, al igual que los británicos, y Rosas encarceló a varios franceses acusados de espionaje. Esto dio lugar a un conflicto diplomático, y a fines de marzo de 1838, las naves francesas estacionadas en el Río de la Plata bloquearon el puerto de Buenos Aires. El bloqueo se prolongó por 2 años, lo que forzó a implementar una política proteccionista más allá de la ley de aduanas y provocó tensiones en el bloque de poder.
Los ganaderos del sur de la provincia se rebelaron contra Rosas debido a la caída de los precios de la carne y las dificultades causadas por el cerco francés. Durante el bloqueo, se reanudó la guerra civil. Lavalle, con el apoyo francés, invadió Entre Ríos y Santa Fe, pero fracasó en su intento de tomar Buenos Aires debido a la falta de apoyos y tuvo que retirarse hacia el norte. Finalmente, en octubre de 1840, el bloqueo se levantó mediante el Tratado Maco-Arana. El gobierno de Buenos Aires se comprometió a indemnizar a los ciudadanos franceses, les otorgó los mismos derechos que a los ingleses y decretó una amnistía. Después de finalizar el conflicto con Francia, Rosas restringió la navegación en los ríos Paraná y Uruguay. Bloqueó el puerto de Montevideo y respaldó a Oribe en la invasión de Uruguay, lo cual llevó al sitio de la capital en 1843. Estas acciones de Rosas afectaron los intereses de comerciantes y financistas extranjeros. En 1845, el puerto de Buenos Aires fue nuevamente bloqueado, esta vez por una flota anglo-francesa. A pesar de la valiente resistencia de Lucio N. Mansilla y sus tropas en la batalla de Vuelta de Obligado, una flota extranjera rompió las cadenas tendidas de orilla a orilla y logró internarse en el río Paraná. El bloqueo no solo perjudicó a los intereses extranjeros, sino también a los estancieros del litoral, que no podían navegar libremente por el Paraná y se veían obligados a comerciar a través del puerto de Buenos Aires. Entre ellos se encontraba Justo José de Urquiza, gobernador de Entre Ríos desde 1841. Los ingleses levantaron el bloqueo en 1847, y los franceses un año después. La postura firme de Rosas durante los bloqueos le mereció el reconocimiento del general San Martín, quien le dedicó una mención especial en su testamento. El sable que me ha acompañado en toda la guerra de la independencia de la América del Sur le será entregado al general Juan Manuel de Rosas, como prueba de la satisfacción que, como argentino, he tenido al ver la firmeza con que ha sostenido el honor de la República contra las injustas pretensiones de los extranjeros que trataban de humillarla. No fue hasta 1850 que las relaciones con Inglaterra y Francia se estabilizaron completamente. Los bloqueos representaron sacrificios para los sectores populares, pero no afectaron tanto a los estancieros, financistas y grandes comerciantes. Estos grupos contaban con importantes reservas para afrontar las dificultades y gozaban de diversas ventajas, incluidas exenciones impositivas. Además, durante este periodo se limitó el sacrificio de animales, de modo que, al finalizar los bloqueos, las estancias se encontraron con un ganado incrementado y listo para la exportación. Cada año, Rosas presentaba su renuncia a la dirección de las relaciones exteriores de la Confederación, justificándola con motivos de salud, aunque sabía que no sería aceptada. En 1851, el gobernador de Entre Ríos emitió un decreto conocido como el Pronunciamiento de Urquiza, en el cual aceptaba la renuncia de Rosas y asumía el control de las relaciones exteriores para Entre Ríos. El conflicto era fundamentalmente económico. Entre Ríos venía exigiendo la libre navegación de los ríos, esencial para el crecimiento de su economía, ya que permitiría exportar su producción sin depender de Buenos Aires. Respaldado por alianzas internacionales, Urquiza decidió enfrentarse al gobierno de Buenos Aires. La postura de Urquiza provocó diversas reacciones en las provincias. Córdoba calificó su acto como una traición a la patria y declaró que Urquiza se había degradado al servir como punta de lanza del gobierno brasileño. Otras provincias expresaron opiniones similares e intentaron formar una alianza militar para defender a Rosas, pero ya era demasiado tarde. Urquiza organizó sus fuerzas en el Ejército Grande y avanzó hacia Buenos Aires, derrotando a Rosas en la batalla de Caseros el 3 de febrero de 1852. Derrotado, el gobernador de Buenos Aires se embarcó en el buque de guerra, Conflict, rumbo a Inglaterra, donde se instaló en la finca de Burgués, cerca de Southampton, acompañado por peones y criados ingleses. El gobierno porteño, que asumió el 11 de septiembre de 1852, confiscó todos sus bienes, y Rosas sobrevivió gracias a los recursos que sus amigos le enviaban desde Buenos Aires. Volvió a dedicarse a labores rurales hasta su muerte, el 14 de marzo de 1877, a los 84 años.